Amado Señor, en esta noche nos ponemos delante de tu presencia, Padre, dándote gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias te damos porque tú eres un Dios bueno, Señor, que siempre desea lo mejor para sus hijos, Señor. Y dentro de ese puñado de bendiciones para nosotros está el aprendizaje, Señor. Hoy te pedimos sabiduría, tu gracia, tu favor, que tu Espíritu abra nuestros oídos espirituales, Señor. Porque debemos sí o sí prepararnos porque hay mucho que hacer, mucho para engrandecer el reino, mucho por evangelizar y qué más que aprendiendo de tu palabra, Señor. Hoy te ruego, Dios, que mis hermanos y nosotros podamos estar atentos a tu voz y a lo que tú tienes preparado para nosotros. En casa está nuestra familia, en casa están nuestras obligaciones, Señor, pero aquí está nuestro llamado, Señor, y por eso te pedimos, Señor, que mientras estamos aquí tú te ocupes de nuestros asuntos, Señor, y sabemos, Señor, que tú tienes el control porque tú eres fiel y porque para siempre, papá, es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, listo. Entonces vamos a iniciar. Lo que vamos a ver hoy es básicamente una forma de aproximarse a la predicación. Cuando hablamos de esa rama de los estudios bíblicos encargada de la predicación, estamos hablando de la homilética, con H, homilética. Esta es solo una manera de verlo, hay varias formas de verlo. Para eso les doy un recomendado de un libro que me parece muy sencillo, que de hecho fue uno de los primeros libros que mis papás me dieron cuando empecé a predicar. Se llama Auxilio para Predicadores Laicos, de Arthur Patrick Simes, uno de los fundadores de nuestra misión Cruzada Cristiana. Ahí ustedes van a encontrar que hay diferentes formas de hacer sermones. Hay sermones temáticos, hay sermones de texto, hay sermones expositivos. Aquí hay otro tipo de acercamiento que tal vez ustedes recuerdan porque esto lo vimos en el estudio bíblico en algún momento. Y empiezo por acá, por esta grafiquita, para recordar que en el ejercicio de estudiar la Biblia, pero también en el ejercicio de predicar al Señor Jesús, predicar a Cristo, predicar la palabra, nosotros tenemos que tener súper claro esto. ¿Qué tenemos que tener claro? Que primero, la Biblia es un libro que fue escrito por unos autores en un contexto específico, por unos autores que vivieron en un entonces, ¿sí? No vivieron hoy, no viven hoy, ¿sí? Sino vivían en un entonces. Y escribieron originalmente para unas personas en ese entonces. Por lo tanto, debemos partir de allí. Debemos partir de entender el punto donde se escribió y la audiencia a quien se escribió, porque eso nos aclara muchas cosas. Pero para poder nosotros predicar al Señor Jesús en nuestros días, es decir, a nosotros hoy, muchos caen en un error de no entender este punto de partida y querer saltar de allá inmediatamente aquí. Y cuando hacen eso, pueden caer en errores por no entender ni los autores ni el contexto, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que pasar básicamente por 3 pasos para poder llegar bien aquí. Si no, podemos estar cometiendo crasos errores que hemos visto en muchas personas tratando de abrir la Biblia y aplicarla a las malas sin entenderla, ¿verdad? Entonces lo primero que hacemos es que un ejercicio que ya habíamos hablado que consiste en 2 palabrejas que están acá, que ustedes ya entienden qué es: la exégesis y la hermenéutica. Básicamente tiene que ver con el análisis correcto del pasaje, la interpretación correcta del pasaje.
Si nosotros hacemos esto, vamos a empezar a entender el idioma original, entender algunas palabras y sentidos que le hablaban a ellos en ese entonces. Vamos a entender la estructura del texto, el propósito del texto. Le empezamos a hacer muchas preguntas al texto para intentar entender cuál era el propósito detrás del texto, ¿vale? Y entender lo que se estaba diciendo a ellos en ese entonces. Segundo error que podemos caer: pasar de aquí nuevamente al nosotros hoy. ¿Por qué puede ser un error? Porque aquí son los estudiosos, los que les gusta la Biblia, los que se deleitan y empiezan a hablar de hebreo y griego y de términos raros y de frases que en ese idioma les significaban a ellos, y se vuelve una charla muy técnica. Si no pasamos por estos otros dos puntos y saltamos de aquí directo allá, ¿qué va a pasar? Que vamos a transmitir mera información y vamos a transmitir mero intelectualismo, porque aquí estamos haciendo un ejercicio intelectual, un ejercicio académico, un ejercicio riguroso de entendimiento de un texto. Pero si lo transmitimos de una así, lo que vamos a transmitir es una conferencia que nadie va a entender ni va a hacer nada en el corazón de la persona. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál sería? Cuando ya tenemos todos estos análisis y este entendimiento, ahí tenemos es que pasarlo a través de un filtro que es la reflexión teológica. La reflexión teológica se la explico muy sencillo en dos cosas. Primero, es entender el texto en el panorama bíblico completo. Es no verlo aislado, no verlo cerradito, sino ver qué relación tiene con toda la historia de la salvación. ¿Qué relación incluso tiene ese textico que vamos a ver con su libro, en el libro en que está? Si es un pasaje que está en Isaías, ¿qué relación tiene o qué propósito tiene ese pasaje, ese capítulo con todo el libro de Isaías? Y a su vez, cómo Isaías tiene una función en toda la colección de libros de la Biblia. Y cómo todo esto hace sentido al panorama completo de salvación y redención. Porque en últimas, la Biblia trata siempre del plan de Dios de salvación. ¿Que se consuma en quién? Y esto es lo importante: en Jesús. Esto es súper importante porque Pablo hacía mucho énfasis en que prediquemos siempre a Cristo y a este crucificado. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Como la Biblia siempre habla de eso, cuando nosotros prediquemos, una cosa muy útil para la predicación es tener siempre en cuenta que la predicación, trátese del tema que trate, debe apuntar a Jesús y su plan de redención. ¿Por qué esto es importante? Porque de pronto a veces podemos caer en que, a pesar de que pueda ser una predicación de un tema particular, por ejemplo, el cristiano en la política, o por ejemplo, hablar de relaciones interpersonales. Ese tipo de prédica se puede dar en la iglesia, pero nos quedaríamos simplemente siendo asesores de temáticos, o nos quedaríamos simplemente siendo tal vez conferencistas de motivación o conferencistas de temas particulares, pero no predicadores. Porque ¿a quién debemos predicar siempre? A Jesús, a Cristo. Entonces, aquí les lanzo una cosa que yo aprendí en Haggai, en un módulo que se llamaba Modelos de Evangelismo. Y es que siempre, todo pasaje en la Biblia tiene una cosa que mi maestro llamaba los puntos E. ¿Cómo lo llamaba? Puntos E. ¿Qué quiere decir puntos E? Puntos evangelísticos. Quiere decir que en todo texto de la Biblia, de alguna manera, podemos encontrar referencias al Evangelio, a Jesús o al plan de salvación. ¿Sí creen eso o no? Hoy vamos a ver un ejemplo de eso, cómo lo podemos hacer.
Pasamos por la reflexión teológica e inmediatamente cuando entendemos eso es muy fácil hacer el último paso. Porque el último paso, ya entendiendo esto más esto, es simplemente aplicarlo, que es lo que algunos llaman la contextualización, es decir, traer el ellos entonces al nosotros hoy, al nosotros ahora. Es decir, ¿para qué todo esto me sirve a mi vida hoy? Y ahí se da el cierre clave de la predicación, porque ahí es a donde debemos llegar. Toda predicación debe llegar al corazón, debe llegar a un mensaje que haga que la persona quiera tomar una decisión de cambio o deba tomar una decisión de cambio, porque a veces no quieren tomarla, pero ya quedó expuesto el pasaje y ya se le dijo, tienes que hacer esto, ya la decisión queda en tus manos. ¿Vale? ¿Hasta ahí claro? Listo. Entonces ahora les voy a mostrar ese detrás de cámaras. Y lo voy a hacer haciéndome un saltico. En el estudio bíblico habíamos quedado en Hechos 2:43, ¿verdad? Entonces me voy a saltar unos y me voy a adelantar al capítulo 3. La próxima sesión nos devolvemos otra vez para retomar donde veníamos. Pero vamos a ver cómo se estructura un sermón y cómo lo predicamos a partir de los primeros versos del capítulo 3. Yo lo tengo aquí. Perdón, se me desconectó. Voy a proyectarlo y vamos a ver cómo se arma un sermón con esta herramienta. Vayan abriendo sus Biblias en Hechos 3. Ahí está. Muy bien. Yo lo tengo aquí y lo voy a leer los primeros 10 versos. Cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Vayan leyéndolo con detenimiento conmigo, ¿vale? Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo, con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo La Hermosa a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Listo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué se les ocurre? Ya tenemos el texto. Vamos a predicar sobre esto. ¿Qué hay que hacer? Leer, leer y volver a leer. Hay que leerlo 1, 2, 3, 4 veces si quieren. Lean las diferentes versiones, lo hemos hablado antes en el estudio. Comparen las versiones y empecemos a hacer ¿qué? Un análisis, una exégesis, una hermenéutica. Pero va a empezar por esa palabra, análisis. ¿Alguien sabe análisis qué significa? Más o menos, tiene que ver con ir al detalle. ¿Hay una definición más precisa de análisis? Separar. Análisis es separar. Es separar, hagan de cuenta como si alguien cogiera y desarmara algo. Quiero que miren esta imagen. Si vamos a la definición concreta de análisis, esto es el análisis de un carro.
Esto es el análisis de un vehículo. Es descomponerlo totalmente en todas sus partes. Es saber qué lo compone. Desde, ¿quiénes saben harto de carros acá? Yo sé que Cecitar sabe harto de carritos. Ahí ustedes ven desarmado todos los sistemas del carro. Pero luego de desarmarlos, si no entendemos cómo se relacionan esas partes, pues dañamos el carro. No hicimos nada. Entonces, el trabajo de un buen mecánico debe ser este. No solamente saber qué partes componen lo que está trabajando, sino también entender cómo van insertadas unas con otras, cómo van relacionadas unas con otras, cómo estas generan todo un mecanismo. Yo ahí veo los ojos de los ingenieros. ¡Wow! Esto me gusta, ¿sí o no? Porque eso es lo que uno tiene que hacer, casi que ingeniería bíblica. Empezar a entender cómo cada partecita del texto tiene relación, tiene coherencia, tiene sentido. Cuando yo entiendo dónde va cada una de estas cosas, me es muy fácil armar y desarmar el tema y encontrarle un propósito. Eso es lo que tenemos que hacer con el texto. Exégesis hermenéutica básicamente es un análisis del texto. Entonces, ¿les parece si analizamos el texto? Empecemos por lo más sencillo, a descomponerlo, a desarmarlo. Vamos a desarmar el texto. Ustedes ven ahí muchos colores. Ahí hay un desarmado del texto. Y el desarmado lo hice con entender componentes básicos. Entonces, el primer componente que yo podría empezar a tratar de desarmar este texto es ¿qué personajes tiene? Entonces, miren los amarillos. Los amarillos nos muestran los personajes del texto. Empezamos con Pedro y Juan. Ahí ya hay unos personajes. Luego hay un hombre cojo. Se repite nuevamente Pedro y Juan. Luego Pedro y Juan. Luego Pedro. Al final todo el pueblo. Yo cometí un error, les confieso, cuando estaba preparando esto. Porque no me percaté, porque el texto dice que cuando se fueron donde el cojo, le dijeron, en el nombre de Jesucristo. Entonces yo dije, no, eso no es un personaje activo en el texto. Pero realmente yo dije, pero ¿cómo no va a ser un personaje principal si ahí está el que sanó al cojo? Porque no fue Pedro y Juan. Eso es parte. Fíjense que ese tipo de análisis tan sencillo ya empieza a decirnos cosas. Entonces, primera cosa, personajes. Luego, si ustedes cogen el color rojo, empezamos a hablar de tiempos. Tiempos, ¿cuándo sucede? Entonces, los primeros son quiénes, personajes. Los segundos son cuándos. Cierto día, no especifica qué día, pero cierto día. Tiempo, a la hora novena. Tiempo, a la hora de la oración. Tiempo, desde su nacimiento. Hasta ahí el tema de tiempos. Ahorita ya entramos a ver, porque hasta ahorita estamos desbaratando el vehículo. Después tenemos que entender por qué está ahí eso. En azulito, acciones. Entonces fíjense que acciones, Pedro y Juan subían. Habla de otros, no nos dice exactamente quiénes. Podría ser un personaje ahí inmerso, pero no sabemos quiénes llevaban y ponían diariamente al cojo en la puerta. Otra acción, llevaban y ponían. El cojo pedía limosna. ¿A quiénes? A los que entraban. Pedro y Juan subían, otros entraban al templo. El cojo ve a Pedro y a Juan. Van a entrar también Pedro y Juan. Entrar al templo. Fíjense que ya empezamos a ver acciones repetitivas. Entrar. Se repite nuevamente pedir limosna.
Aquí es importante cuando empezamos a ver repeticiones, ¿no? Las repeticiones son importantes en el texto bíblico. Empiezan a decirnos cosas, nos dan pistas. También el ver se empieza a repetir, fijando su vista, los mira atentamente. Aparece otra, espera recibir. Luego Pedro da algo, porque no tiene algo, da algo que sí tiene. Dice que lo toma de la mano, lo levanta, cobra fuerza, se pone en pie, nuevamente entra. Apareció nuevamente el entra. Ahí ya hay una clave interesante. Entró al templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Vio, reconocieron, se llenaron de asombro. ¿Vale? Hasta ahí los cuándo. Hasta ahí los cuándo. Entonces vamos, ¿quiénes? ¿Cuándo? Y las acciones. Ahora hay otra clave. Yo puse en verde los lugares. El dónde. El dónde. Empezamos por el dónde. Templo. Puerta. Una puerta específica, la hermosa. Se repite el templo. 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 Otra vez abajo. Templo. Otra vez abajo. Puerta. Templo. Entonces vemos que entre templo y puerta hay claves. Listo. ¿Qué hacemos con eso? Ya desarmamos el aparatejo. ¿Ahora qué hacemos? Empecemos a encontrar relaciones, a encontrar sentido, propósito. Empecemos a hablar de cada una de estas secciones que desbaratamos. Empecemos a hablar de los quiénes. Pedro y Juan, ¿quiénes eran? Entonces, esas son preguntas que ahora tenemos que hacerle al texto. En preparar un sermón y estudiar la Biblia, lo mejor es hacer preguntas y empezar a responderlas. ¿Quiénes eran Pedro y Juan? ¿Eran qué? Apóstoles. Eran, si nos acordamos del contexto donde se escribió y donde estaban, ya venimos de estudiar Hechos 1 y 2, entonces sabemos qué había pasado antes. Pedro y Juan no solo son cualquiera apóstoles, es que Pedro recién había predicado el primer discurso después de Pentecostés, cuando habían recibido el Espíritu Santo, y daba inicio a la iglesia. Pedro y Juan son los primeros cristianos, eso es importante. ¿Y el cojo? Entonces preguntémonos, ¿quién era este cojo? La verdad no sabemos más que era cojo. Era un cojo. El cojo era un cojo. Sabemos qué hacía, sabíamos dónde lo hacía y sabíamos desde cuándo era cojo. Empecémonos a hacer preguntas entonces, ¿por qué es relevante un cojo? ¿Y por qué es relevante un cojo en el templo, en esa puerta, y que fuera un cojo de nacimiento? Entonces, aquí ya empezamos a tener que echar mano de la reflexión teológica un poco, porque tenemos que empezar a ver más allá de este texto. Tenemos que empezarlo a ver en el panorama bíblico completo. Cuando ustedes buscan en el panorama bíblico completo acerca del cojo, ustedes encuentran que en la Biblia hay muchas historias acerca de cojos, pero particularmente en el Antiguo Testamento nos dan la clave de por qué este cojo estaba en esa puerta pidiendo limosna. Y eso aparece en la ley mosaica. La razón era muy sencilla, porque no podía pasar la puerta, porque no podía entrar al templo, porque en Levítico había una ley ceremonial que impedía a que los que tuvieran defectos, como este tipo de defectos, entraran a la presencia del Señor en el templo. No podía haber un sacerdote con esas condiciones, no podían entrar allá. Por lo tanto, él no participaba de esos sacrificios. Él estaba limitado a ese lugar. Ahora, ¿qué pasaba? Que si era un lugar muy concurrido, entonces era fácil para él recibir limosna allí, porque además los que iban al templo eran religiosos, y el dar limosna se consideraba en ese tiempo para los judíos como un acto de misericordia. Entonces los hacía ver más religiosos. Entonces no solo era cualquier cojo, era un cojo con cacumen, dirían ahí. El otro personaje que es Jesús
No vamos a profundizar porque tendríamos que hablar toda la Biblia para explicar qué es Jesús. Pero ya ustedes saben quién es Jesús, ¿verdad? Ya vamos a llegar allá. Pero por ahora sabemos que Jesús ya está inmerso en el texto. Por lo tanto, en este texto nos tocó fácil el tema de los puntos E. ¿Se acuerdan los puntos E? Tenemos que encontrar en el texto frases, palabras que apunten a Jesús o al Evangelio. Ahí ya está una, clarísima, el nombre de Jesús. Entonces, vamos a otro análisis. Ya vimos personajes, vamos a este que es muy interesante, que es el cuándo. Nos dice cierto día, pero este cierto día no es como por decir cualquier cosa, sino que cierto día después de algo, después de lo que venimos viendo en Hechos 2. Es decir, hay un propósito detrás de esto que siga a el texto que ya analizamos de Pentecostés. Porque de los textos finales de Hechos 2 dice que después del discurso de Pedro, muchos empezaron a temer, cayó temor sobre muchos de ellos, y también dice que empezaron a hacer maravillas y señales. Entonces esta es la continuación, porque nos va a mostrar una de las maravillas y señales que se hizo inmediatamente después de Pentecostés. Entonces ahí entendemos, por eso Lucas inserta esto acá. Pero también nos dice ese último texto de Hechos 2 que la última porción, algunos subtítulos dejan esa porción con el título La vida de los primeros cristianos. Entonces también aquí nos quiere decir un poco cómo era la vida de esos primeros cristianos. ¿Por qué? Porque introduce con Pedro y Juan, los primeros cristianos. Entonces tiene sentido. Tiene sentido. Pedro y Juan es la representación de la iglesia, es la representación de esos primeros cristianos. Se me fue la señal acá. Listo. Entonces, cierto día, pero ese cierto día es en una hora específica. Es en una hora específica. ¿Cuál es la hora específica? La hora novena, después de la hora de oración. Ahí tenemos que nuevamente mirar fuera del texto. ¿Qué es lo que vamos a mirar fuera del texto? Entender por qué era importante la hora novena. ¿Por qué menciona eso Lucas? ¿Qué hay de importante que fuera la hora novena y que fuera la hora de oración? Entonces hay que entender el sistema sacrificial. Y el sistema sacrificial tenía unas horas concretas en el día para hacer ciertas cosas. Antes de la hora novena se hacía el sacrificio. Mejor dicho, en la hora novena se hacía el sacrificio. Después del sacrificio venía la hora de oración. ¿Por qué creen que eso es importante? Entonces uno tiene que ir a otros textos en la Biblia. Entonces busquen en sus buscadores de Biblia hora novena y seguro les aparece la clave más importante. ¿A qué horas murió Jesús? A la hora novena Él dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Luego dicen, este man que está diciendo, y ratito después dice, consumado es, y muere. La hora del sacrificio. El sistema sacrificial ya estaba anticipando el momento en que Jesús iba a morir. ¿Sí ven cómo una palabra te puede llevar a todo el panorama bíblico? Listo, va para esa, ya vamos entendiendo. Entonces, fíjense que ellos la Biblia es inspirada por Dios y Lucas estaba siendo inspirado por Dios y por tanto Dios le dijo, ponga ahí eso que es importante, la hora novena. Ellos no llegaron al sacrificio porque ya sabían que Jesús había cumplido con el sacrificio. Se había entregado completamente. Y por eso fueron a la hora de la oración. Interesante eso, ¿no? Él desde su nacimiento ya afirma lo que hablamos del cojo. Si era desde el nacimiento no podía entrar al templo. ¿Vale? Ahora miren el tema del dónde. Voy a saltar las acciones, voy a ir al dónde. Templo, 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 aparece 4 veces. ¿Por qué es importante el templo? 5 veces en el texto. Templo, 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 templo. ¿Qué es el templo?
El templo en sus inicios, la casa del Señor. ¿Cuándo se construye el templo? Cuando David tiene un anhelo de construir casa a Dios. Porque antes en el desierto, la forma que habían temporalmente recibido en ese momento el pueblo de Dios, Moisés recibe un modelo de casa para el Señor, de casa para su presencia, que es el tabernáculo. Y quiere edificar casa. Pero en últimas, tabernáculo y templo representan lo mismo en el Antiguo Testamento. Si ustedes ven aquí hay como unas noticas en hora novena que los guía a los textos que estoy mencionando. Hora novena, Mateo 27, 46, 51 dice lo que les acabo de decir. La hora del sacrificio de la tarde, ahí hay una nota. El tema del cojo, Levítico 21, 16, 21, si lo quieren buscar, ahí es donde dice específicamente ese tema de que los cojos no entrarían. Miren que todos estos son noticas que uno va haciendo cuando va desglosando las palabras, y eso le va dando todo este bagaje de exégesis y hermenéutica. Hasta ahora todo esto es muy técnico, todo esto es muy académico, estamos aprendiendo un montón, pero todavía no estamos predicando. Vamos al lugar del templo. El templo siempre ha simbolizado la presencia de Dios. La presencia de Dios. La puerta, la hermosa, hay que entrar a entender qué significa. Resulta que el templo era un recinto, era una serie de construcciones donde había un primer recinto donde estaba en el lugar santísimo del lugar santo. Luego habían unos atrios, ¿sí?, fuera, al aire libre, y luego lo rodeaban unos cerramientos, unos pórticos, y a esos atrios y al templo se entraba por puertas, por diferentes puertas. Habían muchas puertas para entrar a los atrios. Habían atrios para las mujeres, habrían atrios para los gentiles, habrían atrios para los hombres, habrían atrios para los sacrificios, para los sacerdotes. Y a todos ellos se accedía por varias puertas. Esta puerta la llaman la hermosa, y aquí uno ya se sale, tal vez seguimos haciendo exégesis y hermenéutica porque nos toca ir a arqueología bíblica y nos toca entender qué dicen los arqueólogos de esta puerta, los historiadores que dicen de esta puerta. Entonces ahí hay una notica y uno encuentra que hay un historiador muy famoso, un historiador judío no cristiano, se llamaba Josefo, y él en sus textos describe que esta puerta estaba ahí en el monte del templo y era una de las puertas más bellas, ella hecha de un latón corinto de 75 pies de altura. Imagínense la dimensión, una puerta enorme con enormes puertas dobles, tan hermosa, dice, que excedió grandemente a aquellas que estaban cubiertas con solo plata y oro. Imagínense, era más bella que las de plata y oro, y por eso se llamaba la puerta hermosa. Y ahí él estaba pidiendo limosna. Más es que el tipo era bien pensante. Si era la entrada más bella, por ahí, ¿quiénes iban a entrar? Los más bellos. Los más bellos para el que pedía limosna. Fíjense cómo todas estas cosas nos hablan. El templo, la presencia de Dios. La puerta es el lugar para entrar a los atrios de la casa de Dios, para entrar al lugar de la presencia de Dios. ¿Sí ven cómo todo ya va empezando a coger sentido? Tremendo. Dejé por último las acciones porque al final las acciones son las que me estructuraron el sermón. ¿Por qué? Porque en últimas, cuando tú ves las acciones, ves una secuencia. Y aquí es donde en exégesis y hermenéutica el analizar nos lleva a encontrar la estructura del texto. Ustedes tienen una ventaja ya de entrada para predicar, y es que la Biblia ya tiene una estructura que funciona. Hay textos que uno tiene que desbaratarlos y tratar de desarmarlos. Yo tenía un profesor en la maestría de arquitectura que él nos decía que el verdadero maestro es aquel que puede tomar una obra, analizarla, descomponerla, volverla a hacer, exponerla, y que de ahí en adelante todo el mundo cambie su manera de ver la obra. Eso es una frase bella, porque realmente nosotros como predicadores tenemos que hacer lo mismo, coger la obra más bella del mundo, analizarla y presentarla de una manera que cuando las personas la reciban digan: yo nunca la había visto así,
Me impacta esto, ¿sí? La ventaja, a diferencia de la arquitectura, es que la arquitectura es imperfecta. Y a veces a los arquitectos nos toca reconocer, aquí hay fallas, aquí no. Aquí ya la estructura funciona. Entonces, una clave para predicar bien es predique ya con la estructura que el texto le da. Y el texto aquí, las acciones en particular, nos dan una progresión. Fíjense que empezamos con unos personajes que van subiendo al templo, pero hay otro personaje que no puede subir al templo, no puede entrar al templo. Hay unos que van a orar al templo, pero hay uno que le toca quedarse afuera pidiendo limosna. Hay, además de eso, un encuentro entre estos dos personajes, y en este encuentro sucede de parte de el que está pidiendo limosna una expectativa, espera recibir algo, y luego los otros le dan algo, ¿sí? Y ahí está la pepa del asunto. Ahí está como el centro donde gravita el texto. Y si ustedes ven, el centro de este texto es Jesús. La estructura funciona, en el centro de todo está Jesús. Ya después, cuando le dan lo que, tal vez no que lo que quería recibir el hombre, sino lo que necesitaba el hombre, viene otro pedacito donde dicen que lo toman, lo levantan, le cobra fuerza. Y miren que todo es progresivo. Anda, camina, salta y alaba. Es como ver a un niño desde chiquito que no sabe gatear, gatea, luego medio se para, camina, luego corre, luego salta, luego juega fútbol. Esa es la progresión. Entonces, ya está clarito. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ya tenemos todos los elementos. Ya hemos pasado por un análisis, ya hemos hecho algo de reflexión teológica, ya encontramos a Jesús allí. No les voy a botar todo esto de Jesús porque ahí está en el sermón. Cuando uno empieza a escribir y estructurar el sermón, el Señor, claramente con un ejercicio de oración antes, con una búsqueda del Señor, Señor, revélame tu palabra, ahí Dios te empieza a alumbrar el camino para elaborar el texto. Entonces, aquí después de esto, ya teniendo todos estos elementos, pues es fácil proponer una estructura sencilla. Esto es una recomendación. De hecho, a los bautistas los molestan mucho porque todo sermón de los bautistas tiene 3 puntos. Y eso tiene un sentido. Que entre más puntos, pues más largo, más extenso. Entre más puntos corres el riesgo también de que la gente se pierda. Entonces, si solo tengo un punto, entonces ya la gente no entiende de qué estoy hablando. Pero si tengo 3 o 4 puntos, el sermón se vuelve muy entendible y puedo dar 3 aplicaciones muy prácticas y llegar a una conclusión. Entonces, una recomendación, no tantos puntos. Yo elegí 3 y fíjense que los 3 salieron de las acciones. Y esos son los pasos del sermón. Son 3 puntos que estructuré. El primero, pidiendo limosna, se llama. El segundo, esperando recibir. Y el tercero, alabando a Dios. Porque en últimas esa fue la progresión que vimos. Y ahora sí, ¿les parece si vamos a ver el sermón? ¿Cómo quedó? ¿Les parece? Van a ver el manuscrito del sermón. Estos 3 punticos. Igual ahorita los van a ver. Esto es algo que generalmente ustedes no lo tienen los domingos. Lo tengo yo en mi computador. Aquí me gusta hacer un paréntesis práctico sobre estilos de predicación y quiero comparar siempre a mi mentor conmigo. Mi mentor es mi papá en los temas de predicación. Y digo que él fue un mentor porque realmente mi papá me ha dado muchos consejos de predicación y iniciando él me revisaba mucho los textos de predicación. Eso es muy bueno. Mi abuelo fue diferente, mi abuelo me echó al agua. Mi abuelo me hacía el sermón y predique. En cambio con mi papá fue más interesante porque él sí me hacía una retroalimentación muy bonita.
Lo que pasa es que sí hay una cosa, y es que yo delante del Señor tengo que reconocer, tengo un gran defecto. Yo no soy bueno para hablar y no me gusta escribir. Pero además de eso, mi gran defecto es que mi memoria es de pollo. Tengo una memoria de pollo. Desde chiquito mi mamá no sé cuántas veces tuvo que llevarme la lonchera al colegio porque la dejé, se me olvidó. Las tareas se me quedaban. Mi papá iba a llevar... En cambio, mi papá tiene dones diferentes. No quiere decir que uno sea mejor que otro, es que Dios da a cada quien dones. Y cuando ustedes ven un sermón de mi papá, si él se los muestra, es mucho más breve que los míos. Yo generalmente escribo todo el sermón y lo hago precisamente porque si no lo hago, ustedes me van a ver patinando. Entonces, alguna vez yo lo comentaba con Yulita Guerrero y ella me dice, uy, Gigito, tú eres un duro, yo te admiro. Y yo le dije, ay, si usted supiera por qué yo hago eso. No es por admiración, es porque uno tiene que ser humilde delante del Señor y saber hasta dónde llega uno y dónde la gracia de Dios lo tiene que sostener, ¿vale? Entonces, ustedes, tal vez acá no está escrito textual tal cual como yo lo haría en un sermón para un domingo, es un poco más breve. Hoy va a ser un sermón breve, no les voy a hacer un sermón tan largo. Pero fíjense que hay cosas básicas para estructurar. Ya tenemos una estructura de 3 puntos. Tenemos que tener claro un título que evoque qué es lo que vamos a hablar. Y fíjense que lo que voy a hablar es entrando por la puerta hermosa. Ya el título me está botando temas que ya por aquí creo que ustedes ya están como intuyendo, ¿verdad? El texto bíblico está ahí, Hechos 3, 1 al 10, y cuando uno va a iniciar el sermón, uno inicia con una introducción. La introducción, hagan de cuenta, algunos hablan de un elevator speech, que es básicamente una forma de enganchar con el discurso, una forma de enganchar a la congregación con el tema, que puede ser una anécdota, una historia, una noticia, alguna cosa que ya conecte con la audiencia de hoy, ¿sí? Esa es la primera parte del sermón. Luego se desarrollan los puntos del sermón. Ustedes ven, aquí está la introducción. Claramente uno tiene un propósito del mensaje y aquí ya se los boto. El propósito es mostrar esto, que Jesús ha comisionado a su iglesia para que todo aquel que no podía entrar a su presencia, ahora con el poder del Espíritu Santo pueda hacerlo. Acabo de llegar acá. Porque el propósito del mensaje es esto, llegar al corazón y hacerle entender un mensaje hoy a la iglesia. Las divisiones del mensaje están ahí y ahora van a ver ustedes cómo se predica el sermón. Y al final, este es importante, se hace una conclusión que resuma todo lo que se dijo y llegue a la idea final que siempre, por favor, cuando prediquen, siempre lleven a un veredicto. Es decir, siempre apelen a una decisión de fe. Siempre apelen a una decisión de cambio y transformación. Si no, no hicieron nada más que dar un discurso bonito. ¿Vale? ¿Vamos a ver la prédica? Bueno, espero durar media horita o menos, o 20 minutos. Ahora lo vamos a hacer así. Ustedes van a ver que tal cual lo que yo digo es lo que está escrito. Entonces, esa es mi particularidad. Si mi papá estuviera predicando y mostrando esto, seguro él lo que va a mostrar, ay, no quiere mostrarlos. Seguro lo que mi papá vería son puntos, o él lo hace con colores, frases sueltas con colores. Usted tiene que desarrollar también su estilo, su metodología que más le funcione. Vamos. Entonces, al final, para poder predicar bien, ustedes simplemente tienen que leer y leer, aprender, memorizar la Biblia, y ahí la obra, el que realmente empieza a hacer la obra es cuando usted ya hizo su parte, usted ya tiene la Biblia acá, el que viene y trabaja es el Espíritu Santo, porque entonces Él es el que...
Así es. Porque ya hice mi tarea, ya está acá la Biblia, ya está acá la Biblia, no está acá debajo del hombro, del brazo, ¿sí? Como muchos que la traen debajo del brazo, pero no la tienen ni acá ni acá, ¿sí? Ya está acá y acá, entonces ahora el Espíritu Santo, cuando tú ores, cuando tú estudies, cuando tú leas, cuando tú hagas esto, empieza a hablarte al oído. Yo tengo muchos testimonios que me gustaría dar y yo he llorado. Yo he llorado delante del computador cuando de un momento a otro mis deditos moviéndose solos porque me da una ansiedad escribir. Yo les dije, a mí no me gusta escribir, yo por eso estudié arquitectura. Yo dije una carrera donde no tenga que leer ni escribir. Me da mucha ansiedad, pero cuando tú te dispones a predicar la palabra de Dios, el Espíritu Santo coge tu debilidad. Y he llorado cuando después leo el sermón y digo, Señor, gracias porque este mensaje solo pudo provenir de ti. Eso es una cosa bellísima. Entonces, al sermón. ¿Listo, Samercito? 3, 2, 1. Empezamos por la introducción. Básicamente, salude. Pero en este caso, como introducción, yo quería acordarme de que todos en algún momento hemos vivido una experiencia donde en algún momento no nos dejan entrar a un lugar que quisiéramos ver, que quisiéramos disfrutar, que quisiéramos entrar. De pronto es un concierto, de pronto es un museo, de pronto es algún lado. Yo recuerdo mucho, es un viaje que hicimos con mi esposita. Dios nos permitió ir a una ciudad que se llama Florencia, en Italia. Y particularmente yo quería visitar una catedral allá que se llama Santa María del Fiore. Santa María del Fiore es una catedral bellísima, una de las grandes obras de la era cristiana, uno de los edificios más colosales de la historia del cristianismo. Particularmente la cúpula de Santa María del Fiore es una obra de excelentísima calidad por un arquitecto muy famoso que se llamaba Filippo Brunelleschi. Y es gigante, técnicamente es un artilugio bellísimo, pero es una cúpula que tal vez desde el interior del piso hasta arriba son 100 metros y de ancho son como 41 metros. Entonces haga de cuenta el porte de esa cúpula. Pues resulta que llegamos a Florencia, teníamos un día en Florencia con mi esposa. Cuando llegamos, visitamos directamente Santa María del Fiore y yo iba a entrar y alguien me dice, no puedes entrar. Y yo, ¿pero por qué? Pues porque estaban celebrando una ceremonia. Creo que era un matrimonio. Y pues definitivamente me dijeron, hoy no puedes entrar, no tienes ni el atuendo, ni eres amigo del novio. Por lo tanto, te quedas afuera. Creo que todos hemos tenido algún momento donde nos hemos frustrado por no poder acceder a un lugar que queríamos estar. Vamos a leer entonces Hechos 1 al 10 y vamos a ver esta historia. Ya lo leímos, ¿verdad? Pero Hechos 1 al 10 es la historia de la sanidad de un cojo que estaba frente al templo. ¿Por qué no leemos primero entonces los versos 1 al 3? Y vamos a irlo desglosando por partes. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Hasta ahí. Hechos 3 nos narra una historia interesante. Lucas es el escritor de Hechos y él, luego de habernos contado en el capítulo 2 cómo se da el inicio formal de la iglesia en el Pentecostés, concluye describiendo la vida de los primeros discípulos. Ahí claramente en el verso 43 menciona que después de que Pedro predicó, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces ahí Hechos 3 inicia continuando esta historia con una de esas maravillas y señales que se estaba hablando antes.
y particularmente con un suceso específico en la vida de estos primeros cristianos. Ahí entran Pedro y Juan como estos grandes pilares de la iglesia y están representando a la iglesia. El verso 1 nos muestra que ellos iban subiendo al templo a la hora novena, que es la hora de la oración. Y esto es súper importante porque el templo en el Antiguo Testamento simboliza el lugar de la presencia de Dios. La hora novena también es importante porque la hora novena era la hora que en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento era la hora en que se ejecutaba el sacrificio y después de eso se oraba. Por eso es la hora de la oración. Pero también cuando vemos el Nuevo Testamento, particularmente los evangelios, vemos que Jesús muere en la hora novena. A la hora novena el cordero fue sacrificado y ese fue el último y el perfecto sacrificio. Pedro y Juan, aunque eran judíos de nacimiento, ellos ya sabían que ese sistema sacrificial había sido abolido. Y en la misma hora novena de la muerte de Jesús, la Biblia nos narra que sucedió algo bien interesante. Cuando Jesús murió y dijo consumado es, nos narran los pasajes de los evangelios que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se abrió en dos. Y eso nos habla de que ahora tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Y Pedro y Juan conocían este privilegio. Seguramente por conocer ese privilegio es que fueron a esa hora, no a la hora del sacrificio, ya sabían quién había hecho el último y perfecto sacrificio, que era Jesús el Señor. Seguramente a esa hora iban para agradecer más bien a Dios y seguramente iban porque como ya habían recibido el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo el que les condujo porque sabía que tenían una misión que ejecutar en esa hora, en ese lugar. Ese es el privilegio que tenemos como iglesia. Ya conocemos que tenemos eso y tenemos que dejarnos conducir por el Espíritu Santo para ejecutar su misión. Pero aparece otro personaje. En los versos 2 al 3 vemos que hay un cojo de nacimiento. En el Antiguo Testamento, particularmente Levítico 21, 16, 21, nos dice que la ley impide al cojo entrar al templo, al lugar de la presencia de Dios. La ley, según el libro de Hebreos, según el libro de Colosenses, cuando ustedes leen Colosenses 2:17 o Hebreos 9 y 10, lo que nos dice es que la ley es sombra de lo que había de venir con Jesús. En este caso, esa ley ceremonial respecto a los cojos es también sombra de algo, significa algo, simboliza no una discriminación hacia las personas discapacitadas. No es eso lo que estaba haciendo Dios con la ley mosaica, sino que quería mostrarnos un tipo del pecado, un tipo de la condición defectuosa del ser humano que lo separa de la presencia de Dios. Entonces realmente lo que nos quiere decir esto es que el cojo somos todos. Somos todos aquellos que no podemos tener relación directa con Dios por causa de nuestra condición pecadora. Por ello estamos separados de la presencia de Dios. Además, el cojo que no puede entrar a la presencia de Dios construye una vida, una idea de vida, una condición que lo limita, una idea de vida en torno a esa condición y empieza a vivir una vida sin Dios. ¿Y cómo es la vida sin Dios? Es una vida que simplemente se subsiste, solamente se puede mendigar. ¿Qué quiero decir esto? Que no podía pasar por la puerta hermosa y lo único que podía hacer era intentar subsistir el día a día sin propósito, más allá de estar tirado fuera de la presencia de Dios. Solo podía imaginar qué había detrás de esa puerta tan linda, tan bella que muchos afirmaban que era más bella que las de plata y oro. Y la tenía allí y simplemente anhelaba saber o entrar a lo que había más allá. Los hombres que lo traían solo podían dejarlo hasta el lugar antes de la puerta. Eso nos dice mucho,
porque en las puertas, en las ciudades antiguas es donde se habla de los temas importantes. Pero nadie allí le daría un tema más importante para su vida que Jesús. Nadie allí podía darle más allá que limosna. Y todos estamos así en el mundo sin Dios, tratando de pedir y obtener limosnas. ¿Qué son las limosnas? Todas aquellas cosas o ideas que creemos que nos van a ayudar a subsistir, pero que al final no resuelven nuestra necesidad primaria, solo resuelven las necesidades temporales y pasajeras. No serán nunca suficientes, siempre se van a agotar. Aquí yo lanzo una pregunta: ¿cuál es tu condición frente a Dios? ¿Cuál es esa condición que no te permite entrar a la presencia de Dios? ¿Qué te separa del Señor? Sigue el texto, versos 4 y 6, y dice así: Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Empecemos por decir esto: todo ser humano tiene expectativas. Todo ser humano que vive particularmente la limosna del mundo está esperando recibir algo que satisfaga su necesidad. Todo pecador, aun cuando no quiere tener relación con la iglesia, espera recibir algo de ella. Pero a veces quiere que la iglesia le des limosna. A veces lo que quiere es que la iglesia le supa lo que quiere y no lo que necesita. Muchos miran a la iglesia tratando de buscar en ella riquezas, fama, gloria, pero la iglesia no es para eso. Y ahí nos lo muestran Pedro y Juan, porque cuando el cojo los mira, ellos le dicen: míranos fijamente, te vamos a dar algo. Y la iglesia tiene que ser así, muy explícita en su misión, decirle: no te vamos a dar ni plata ni oro, no te vamos a dar las limosnas que estás acostumbrados a recibir, porque la iglesia no da lo que el mundo da. La iglesia tiene que dar lo que Jesús sabe dar, y es precisamente eso: ofrecer a Jesús a su nombre, ofrecer conocerle a Dios, ofrecer la transformación de vida que solo Jesús sabe dar. La misión de la iglesia entonces no es resolver problemas secundarios, no es resolver problemas pasajeros de la humanidad, sino es resolver la necesidad primaria y eterna de la salvación, mostrando nuevamente el camino para entrar nuevamente a la presencia del Padre. Dar plata y oro, ¿qué haría? Simplemente extender un día más la miseria de este hombre. Pero la única manera de ayudar a este hombre es a través de Jesús. No hay otra alternativa. Ni siquiera la iglesia misma puede decir que ella es la que ofrece la salvación. Eso no fue lo que hicieron Pedro y Juan, sino que dijeron: el nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo es lo que te dice: levántate y anda. ¿Tú qué estás esperando recibir? ¿Has probado a Jesús? Ahora vamos al final del texto. Dice el texto 7 al 10: tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Entonces viene la última parte: alabando a Dios. La pregunta acá es: ¿y ahora qué después de la sanidad? Entonces ahí lo que viene es el reto a nosotros como iglesia. ¿Cuál es nuestra labor? Y nuestra labor no es simplemente evangelística, sino lo que nos lleva a este texto es a reconocer que la iglesia tiene una labor discipuladora. Pedro no solamente fue usado para sanar al cojo, también fue usado para enseñarle a usar las piernas que nunca había usado. Por eso es que dice el texto que a pesar de que ya lo había sanado, lo levantó. Y también dice que
esperó a que cobrara fuerza sus pies y que diera sus primeros pasos. Pedro, como parte de la iglesia, lo que hizo fue acompañar el proceso de fortalecimiento de los pies del cojo hasta el punto en que él pudiera andar por sí solo. ¿Eso cómo se llama? Discipulado. Toda conversión no solamente es por buscar un suceso, un milagro, una sanidad, sino que después de eso el proceso que sigue es ser afirmado en mi diario andar con Cristo Jesús. La iglesia hace esa labor, pero Dios, mientras la iglesia acompaña esa labor, es quien crea la transformación completa. Y la transformación aquí es muy linda, es lo que llamamos el proceso de santificación y afirmación del creyente, porque Dios es el que obra esa transformación. Y quiero que aquí piensen un poco en qué fue lo que realmente cambió. No solo cambió el tema de que el cojo ahora puede andar, eso es lo más básico, porque realmente lo que va a cambiar acá es la vida entera del cojo. Porque el cojo ya estaba acostumbrado a que su vida diaria era simplemente que lo llevaran, pedir limosna, devolverse, subsistir. Pero ahora ya tenía los medios para caminar, ya tenía los medios para trabajar, ya tenía los medios para entrar al templo. Ya su vida no iba a ser la misma, nunca más tendría que volver a la misma puerta a pedir limosna. Ahora podía entrar e integrarse a la vida de adoración del pueblo de Dios. El cojo pasaría de todos los días pedir limosna a todos los días caminar, saltar y alabar a Dios. ¿Cuál entonces es el propósito final de Dios cuando hace milagros? Pues no es otro sino transformar vidas para que todo el mundo vea y reconozca a través de esa transformación de vidas que Él es Dios. Y eso es lo que sucede en los últimos versículos. Dios obra milagros para que todo el mundo crea que Él es el Señor. Y la mejor forma de compartir nuestra fe, según este texto, es con nuestro testimonio de vida y de transformación. Por eso todos se maravillaron del cojo. El propósito es ese. Aquí viene la pregunta: ¿tú solo vienes por un milagro? ¿O te gustaría entrar en un proceso de transformación, en un proceso de discipulado? ¿Te gustaría intentar un nuevo estilo de vida? Y si sí, ¿cómo puede ese cambio de vida ser compartido? ¿Cómo puedes compartir tu fe? Y pues la manera más fácil, con tu vida misma, con tu cambio. Conclusión del mensaje. El milagro de sanidad del cojo en Hechos 3 es nuestra historia, es la historia de todos nosotros. Porque miren cómo vamos a cerrar este bello sermón. Jesús mismo afirmó: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué puerta más hermosa que el mismo Jesús? A través de Él podemos nuevamente acceder a la presencia de Dios. La iglesia está para ministrar al perdido, para suplir lo que no quiere, sino lo que necesita. Y el mundo necesita reconectar con Dios. El mundo necesita atravesar la puerta que es Jesús y recordar que Jesús, a la hora novena, cuando entregó su vida por nosotros, hizo posible que entráramos directamente al trono de gracia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué le merece este pasaje del cojo de la hermosa, ¿no? ¿Qué más ustedes pueden agregar a este pasaje tan importante? Uno de los primeros milagros obrados por los apóstoles Juan y Pedro, y que se comienza una
digamos, una época de un crecimiento exponencial de la iglesia a través de una obra sobrenatural del Espíritu Santo y una obra increíble del Señor. Hay varios cuestionamientos y es, ¿cómo podemos buscar ese poder? Nada más que estando en la presencia del Señor, ¿no? Ahora, fíjense, y además de todo lo que ya Guillermo Arturo habló en la predicación, hay personas que todavía cojean en la vida espiritual y que, comparando y dimensionando lo que Dios quiere para cada uno, es que entremos en el lugar santísimo, y algunos todavía están en la puerta porque están cojeando. Y en su vida espiritual siempre el cojear es el asunto de ¿qué pasa con el cojo? No avanza. Bueno, hay a veces cosas positivas por allá cuando hablamos que cuando Jacob fue descaderado por el ángel, es que él tenía que empezar a caminar diferente, y esa cojera pues era una cojera que le decía no camine tan rápido, porque es que Jacob era de esos de que quería las cosas que decía: Señor, dame paciencia, pero dámelas ya. Es eso. Pero también hay personas que en la vida espiritual se mantienen toda la vida cojeando. Y no solamente cojeando, porque dice allí el cojo que ¿cómo llegaba al templo de la hermosa? Lo llevaba. ¿Sabe de qué hablan también? De la dependencia de los cojos de otra persona. Cuando esto sucede, ¿qué está pasando con un cojo en la iglesia? Que se vuelve dependiente. Por ahí, pero otra cosa. También, pero ¿qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Cómo? Exactamente. Quita el tiempo de lo que yo, por estar llevando este cojo, no puedo llevar o ayudar a otros. Me absorbe el tiempo, el cojo. Entonces, esto también es un asunto de pensar. ¿Hasta qué tiempo voy a ser dependiente de alguien y quitarle el tiempo a otros de esas personas que pueden hacer una obra? ¿O cuánto me están quitando a mí el tiempo con un cojo? Y hay que decirle: o se mejora o se mejora. Una vez estaba mi hermano muy enfermo, y estábamos en una reunión de presbiterio, en ese entonces de ancianos de la iglesia, ancianos en conocimiento, ¿no? No, yo tenía como unos 30 años, creo. Y mi hermano estaba tan enfermo que estaba ahí, y el pastor le dice: bueno, hermano, o usted está enfermo, está muy enfermo, o se alienta o se muere, pero haga algo. Al otro día mi hermano vino sano. Porque era eso, era a veces uno como que está ahí toda la vida: lléveme, tráigame, enséñeme, consiéntame. Y hay de esas personas que están quitando el tiempo a otros. Eso también hace el cojo. Ahora, ¿qué más podríamos hablar de este pasaje? Preguntas y respuestas. Pues puede ser en torno a esto, pero puede ser también a otro tema. Siempre habrá cojos. ¿Cómo? Siempre habrá cojos. Siempre habrá cojos. Siempre estarán en medio de nuestra congregación o con nosotros. Creo que siempre nos va a tocar que Pero el asunto también es si nosotros le decimos a la persona o se sana o se muere. ¿Sí? Se cita. Bueno, algo que lo confronta uno en ese pasaje es que muchas
Muchas veces caemos en el error de poder darle a la persona el milagro pasajero, de poder darle lo que estaba pidiendo el cojo, ¿no? ¿Cuántas veces caemos nosotros en eso? Deme una limosna, y nosotros sacamos la monedita y se la damos. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Pedro, como buen misionero no tenía un solo peso en la bolsa? Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera tenido 500 pesos? Permanezca usted paralítico por solo 500 pesos. Entonces, y muchas veces nosotros le damos el milagro pasajero, pero se nos olvida que hay un milagro más grande que nosotros le podemos dar, y es el de la salvación. Y ese normalmente nosotros le hacemos el quite. Nosotros normalmente por el afán, porque tengo que detenerme, quizás voy a gastar tiempo, y andamos a toda hora a las carreras, y muy pocas veces nos preocupamos por dejar siempre ese mensaje. El mejor milagro que le podemos dar a una persona es el milagro de la vida eterna, la salvación. Bueno. Preguntas y respuestas de la Biblia en general. Cerremos hoy, como acostumbramos, con esta sección de preguntas abiertas, preguntas y respuestas, pasajes oscuros que no entiendan, o preguntas que hayan surgido con una conversación en casa. ¿Trajeron alguna? O cosas que hayan salido en sus devocionales que no entienden muy bien. ¿Quién tiene preguntas? Dale. En Proverbios 9 dice, espera, a ver. Algo, espera, es que lo estoy buscando, es que no sé si es en el 9 o en el 8. Dice que ya estaban las 7 bases. ¿Cuál es? Búscalo. ¿Las 7 columnas? Sí, señor. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Exacto, sí. ¿Cuáles son las 7 columnas? Las 7 columnas, sí. No sé. ¿No hay respuesta? ¿En cuál es que es? ¿Tú tienes algo para decir de ello? Digamos que ese es de los pasajes que realmente la respuesta sincera de mi papá es la mejor respuesta. No sé, porque realmente el texto no dice exactamente si cada columna es una cosa, ¿sí? Porque la primera respuesta, si quisiéramos enfrentarnos al pasaje sacándole súper significado, es, ¿cuáles serían las cosas más importantes que sostienen la casa? Pero ahí ya estamos especulando. Entonces ahí podemos caer en un error. Lo que sí les puedo decir es que centrémonos en lo que sí sabemos y en lo que sí dice el pasaje. ¿Qué pasa cuando una casa tiene muchas columnas? Claro, pero las columnas remiten a la idea de una edificación. Sapientiae edificavit sibi Dominum es el lema de la Pontificia Universidad Javeriana, es este versículo en latín. La sabiduría ha edificado su casa y labró sus 7 columnas. Cuando uno ve la arquitectura antigua, el arquetipo de construcción de templo o casa es como los templos antiguos, que simplemente era un pórtico y columnas. Hoy en día, cuando construimos, vemos que un pórtico son 2 columnas, aquí hay 7, entonces pongámosle sentido común. Si tiene más columnas de 2, ¿qué pasa con la casa? Es más firme. Un templo, entre más columnas tiene, entre más pórticos tiene, más estable y duradero es. Las casas antiguamente no se construían para ser desechadas, se construían para perdurar. Entonces aquí no es cualquier casa, es una casa que labra muchas columnas para perdurar. Eso sí se puede inferir del pasaje. Sí, aquí tocaría de pronto preguntarle a Salomón
¿Qué quiso decir él con la sabiduría que tiene 7 columnas? ¿Cuáles son las 7 columnas de la sabiduría? Ahí es donde no sabemos, o donde no sé cuáles son esas columnas. Por ejemplo, mira cómo se sostiene. Allí recordemos un poquito también el número 7. ¿Qué significa el número 7? ¿Qué significa? Perfección. El número 7 significa perfección. En esto entonces tenemos que ir también a eso, al número. Y significa la perfección de la sabiduría. Y está hablando, recuerden ustedes que hay 3 clases de sabiduría. Una es la sabiduría humana, la divina y la diabólica. Cualquiera dice, no, ¿cómo se atreven a llamar sabiduría diabólica? Eso es lo que dice Santiago. Santiago habla de la sabiduría diabólica. Es todo lo que se usa. La sabiduría divina es lo que me capacita para gobernar mi vida según los mandatos divinos. La sabiduría humana solamente nos da para vivir aquí en la tierra y de pronto los sabios humanamente para adquirir conocimiento y todas estas cosas y gobernar y tantas cosas. La sabiduría diabólica es todo la perversión y todos los planes que hay para hacer el mal, para dañar y para hacer. Entonces aquí habla de una perfección de la sabiduría que tiene 7 columnas. Y esas 7 columnas significa que nunca se cae. Nunca se va a caer. Aquí, por ejemplo, mira cuántas hay acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nada más en las que se ven. Tenemos 9 columnas que están sosteniendo esta estructura. Esto también podríamos decir, la sabiduría de Dios es perfecta. La sabiduría es perfecta. Si viene de lo alto, es perfecta. Está sostenida sobre 7 columnas que nunca se van a caer. Es más o menos lo que podríamos decir. Otra pregunta. Rose. ¿El arca de la alianza? Gracias. ¿El arca de la alianza existe o dónde está o qué pasó? Bueno. No sé. No, realmente nadie sabe, hay inferencias. Creo que el último pasaje donde se ve el arca En Crónicas. en Crónicas. De ahí en adelante, que es en la época de la monarquía, pero de ahí en adelante se pierde el registro. ¿Qué pasa? Que hay mucho mito y hay mucho leyenda. Algunos hablan de que está en Etiopía. Algunos hablan que en los tiempos de Jeremías la sacó por un túnel debajo del templo de Jerusalén. La verdad, no sabemos dónde está. Sí, Indiana Jones Jones, hizo una película, que fue el que la rescató. Harrison Ford. pero la verdad no. Ahora, el punto también es, y no nos interesa, porque en últimas, yo mencioné ahorita Hebreos 9 y 10. Hebreos 9 y 10 es clave, porque habla de que estos objetos en últimas eran símbolos, eran sombras, estaban hechos para contar un mensaje en una época, en el lenguaje de la época, pero poco a poco ya se vuelven meramente símbolos obsoletos. Yo digo que si hoy apareciera nuevamente, y por eso Dios no lo ha permitido, se volvería, como pasó en algún momento en la historia de la Iglesia Católica, una reliquia que conduciría a la idolatría. El efod de Gedeón. El efod de Gedeón. Lo que pasó con el efod de Gedeón, lo que pasó con la serpiente de bronce, lo que pasaba en los primeros siglos, en los siglos de oscurantismo de la Iglesia Católica, que todos decían, uy, esta es un pedacito de la cruz de Cristo, ay, esta es la copa de la que bebió el Señor, ay, esta es la reliquia que se hizo en honor del apóstol que viajó a tal lugar, ay, este es el hueso de Pedro. Yo diría, uy, no me dejen los huesos de un señor ahí, por favor. Y la gente se vuelve idólatra y empieza a adorar esas cosas. Ahora, hay algo muy interesante y es,
en el Antiguo Testamento el arca, que era la presencia de Dios, era algo impresionante. ¿Ustedes se acuerdan cuando la capturaron los filisteos y la mortandad que causó la misma arca de Dios, que era la presencia del Señor? Nosotros decimos, bueno, no todo el tiempo sucedió lo mismo. No todo el tiempo sucedió lo mismo. Los que capturaron el arca, si la capturaron y existían los tiempos de la destrucción de Jerusalén y de la deportación a Babilonia, ya no sucedió lo mismo. ¿Quiénes la capturaron? ¿A dónde la llevaron? Y porque ahora no la necesitamos, porque ahora está, la presencia del Señor no es un objeto, sino es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vive dentro de la iglesia. Mire que esta tendencia a ser idólatras a veces también pega en la iglesia evangélica. Había un hombre muy usado por Dios. Creo que ya se murió, T.L. Osborne. Creo que no se ha muerto. Bueno, T.L. Osborne ya murió. Bueno, este hombre era un tipo que hacía muchísimos milagros en el nombre de Jesús. Y estuvo en un país, creo que era un país asiático, donde llevaron a un muerto y el muerto resucitó. ¿Qué hizo la iglesia? Y eso se dio en unas revistas cristianas, un debate impresionante, porque fue muy juzgado T.L. Osborne en el sentido de que hizo que cortaran la plataforma en pedacitos pequeñitos y se los llevaran para sanidad. Y eso no funcionó. Y teológicamente no había ningún respaldo. Y eso se volvió una discusión teológica impresionante en los grandes teólogos del mundo. Salió en revistas, de los huesos, sí. Entonces, esa tendencia a idolatrar, ¿cierto? También a veces como que penetra la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, y no debe ser así. Entonces, yo estoy seguro que si apareciera en algún lugar, sería objeto de idolatría. El manto de Gedeón, el efod de Gedeón lo idolatraron, la serpiente de bronce, todo esto es la tendencia a tener un Dios tangible e invisible. Y es muy complicado eso. La camiseta de James, por ejemplo. La de Messi, la idolatran. Sí, eso se convierte en una idolatría. Si alguien diera alguien tuviera la camiseta de Messi, ¿qué harían? Pues, primero cuidarla porque valdría mucho, pero también es eso de idolatrarla y se vuelven los ídolos. Gracias, hermano. En temas de salud hoy en día se idolatran tratamientos, lo que se considera tratamientos, y se le ha quitado el lugar al actuar de Dios en la vida del ser humano. Por ejemplo, hay una marca, no sé si puedo dar marcas, sí, OmniLife, por ejemplo, y la gente termina creyendo más en ese tipo de marcas que en el poder que Dios puede tener sobre su vida o el querer que Dios tiene sobre su vida, porque no siempre el propósito de Dios va a ser sanar por completo. Entonces terminan colocando sus ojos en ese tipo de tratamientos u otros tipos de tratamientos antes que en el Señor. Eso tiene muy penetrada la iglesia. Sí. Amén. Bueno, yo creo que estamos. Una última pregunta. Proverbios 2 dice: si clamares a Jehová, si clamares la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a los tesoros, entonces entenderá el temor de Jehová y hallará el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento, inteligencia, y él provee la sana sabiduría a los rectos, en escudo a los que caminan rectamente.
Proverbios 2 hasta el 7. ¿Es una pregunta, es una afirmación? ¿Qué es, hermano? Es como una afirmación, pastor, de que si buscamos a Dios, seguimos los pasos de Dios, Él es el que nos da la sabiduría para todo. Ok, vamos a una pregunta, hermano. Pastor, es que yo estaba hablando con una persona, pues evangelizando, y yo le dije, el que sana y salva es Dios. Y él me salió con el tema y dije, ¿cómo le respondo? Porque me decía que los arcángeles, Dios los había puesto para sanar. Le dije, no, es que él es como, son como sus aliados, pero realmente él no es el que sana y salva. Entonces uno dice, venga, ¿cómo le refutó? Porque él está cerrado que los arcángeles Dios los dejó para ellos. Lo que le muestra en la Biblia donde dice que los arcángeles sanan. Nosotros nos regimos por la Biblia y en ningún lado de la Biblia existe que un arcángel tenga potestad de sanación. Pero sí vale la pena preguntar una cosa, y es, ¿cuál es la cosmovisión de esta persona? Porque no necesariamente es cristiano. Empecemos por ahí. Hay muchos que no son cristianos y creen en ángeles, ¿sí? Eso ya, porque es que lo que mi papá dice aplica cuando la persona es cristiana y confía en la autoridad de la palabra. Pero cuando no... Hay mucho... Eso, ¿qué pasa? Que hoy en día hay muchas cosmovisiones que no son necesariamente cristianas, sino se vuelven unas cosmovisiones sincréticas. Es decir, mezclan religiones de aquí para allá, pero no son ni lo uno ni lo otro. Voy a poner un ejemplo. Del judaísmo, que es una religión, hay una rama que es la cábala. Pero la cábala, incluso muchos judíos dicen, esto no tiene nada que ver con nosotros. Ha decantado en un tema ocultista, en un tema lleno de misticismo y lleno de doctrinas cerradas, que se aleja del judaísmo, pero nace del judaísmo. ¿Sí me van a entender? O sea, aunque clamen ser judíos, no son judíos, ¿vale? Con este tema, los ángeles es uno de los temas que más curiosidad y a veces morbo despiertan en la gente, porque todo lo que es sobrenatural toca fibras en la humanidad, pero curiosamente cuando es fuera de Dios llama más la atención a los que no quieren saber nada de Dios. Entonces hay disciplinas de angelología, ¿sí? De angelolatría. ¿De qué? También, angelolatría. Angelolatría, adoración a los ángeles, pero angelología es estudio de los ángeles, sus órdenes, sus nombres, que raya más en el ocultismo que en el mismo cristianismo, que a veces se mezcla también con otras culturas y cosmovisiones que también tienen figuras parecidas a los ángeles, ¿sí? Porque el cristianismo no es la única cosmovisión o religión en la que existen seres sobrenaturales como los ángeles. Los ángeles sí existen. Para nosotros que creemos como autoridad en la palabra, aparecen allí. Ahora, la pregunta ¿por qué va? Porque tú tienes que saber responder a quien te está preguntando. La Biblia nos habla en Proverbios, no respondas al necio en su necedad. La Biblia nos habla de responder cada uno a la medida de su conocimiento y de su fe, ¿sí? Por lo tanto, si la persona es una persona que cree en la Biblia como autoridad de Dios, una respuesta así como la que te plantea mi papá está bien, porque aceptará lo que diga la Biblia y realmente en la Biblia no hay evidencia de que los arcángeles sanen, ¿sí? Pero si no es cristiano, si es más bien una persona medio esotérica, medio adivina, medio todo eso, ¿qué hacemos? ¿Cómo le respondemos? Creo que ese es el caso. Ok, ahí ya la respuesta no es buscar en la Biblia porque no va a buscar. Vamos por partes, ¿sí? Yo creo que empezar aclarando que
La Biblia nos narra que Satanás siempre su estrategia es disfrazarse como ángel de luz. De hecho, Satanás es un ángel, pero es un ángel caído. Todas las obras de Satanás siempre han intentado una sola cosa: imitación. Imitación para engaño. Lo que es verazmente más plausible para alguien se vuelve más fácil que caiga, es un gancho. Ay, esto me parece como que es cierto. Y pues realmente en la Biblia vemos que hay varios momentos, historias donde agentes del mal pueden obrar señales y prodigios. Moisés frente a Faraón hace una señal, la serpiente, la vara se convierte en serpiente, el agua se torna sangre. ¿Qué hacen los brujos, los hechiceros, los sacerdotes egipcios? Replican. Evidentemente pueden hacer. ¿Que cómo hicieron? Si fue artilugio, si fue... Hay evidencia de que también la palabra nos advierte de que en los postreros tiempos habrán falsos maestros y harán señales. Harán señales. ¿Qué quiere decir? Que hay brujos que pueden sanar. Que Satanás tiene cierto nivel de poder. Lo que pasa es que Satanás solo puede usar su poder en los límites que le marque el Señor. Esa es la lección que nos enseña el libro de Job. Satanás no pudo hacerle nada a Job si Dios no se lo permitía, porque Dios fue el que permitió, ¿vale? En ese sentido, perdón, yo soy me extiendo. Esta persona pudo haber experimentado alguna experiencia sobrenatural y eso le hace convencerse de que esa experiencia es verdad. El problema es preguntarnos, no es tanto que la persona se pregunte si pueden o no pueden sanar. El problema al final es saber de dónde proviene ese poder y a quién yo le voy a servir. Porque lo que está pasando allí seguramente tiene que ver con un poder oculto. Lo que nosotros debemos entender esto es que esas sanidades no son sanidades auténticas. Yo he tenido muchos testimonios de algunos que fueron sanados, supuestamente sanados por José Gregorio Hernández, pero fue ocultar una enfermedad. Yo tuve unos seguidores y él era sacerdote de José Gregorio, supuestamente lo había operado de los riñones, de cálculos. Tan pronto se convirtió, los cálculos estaban más grandes y más cálculos. Entonces, ahí sí experimentó la sanidad del Señor, porque eso fue arrojado y él recibió sanidad. Entonces, puede ser que la persona tenga una creencia de que los arcángeles sanan, y realmente son espíritus malignos que están reemplazando o usurpando el oficio real de lo que son doctrinas que pueden inventar cualquier persona, y a veces una experiencia puede levantar una doctrina y experiencias no deben levantar doctrinas.